El tema de nuestra clase de hoy es el aprendizaje y para trabajarlo vamos a enfocarnos en un texto de Cristina Davini, un capítulo de su libro Métodos de enseñanza. La autora comienza el capítulo aclarando que no aprendemos solamente en la escuela, aprendemos a lo largo de la vida, tampoco aprendemos solo en la infancia, sino que aprendemos a lo largo de toda nuestra vida para adaptarnos, para ajustarnos, para poder participar en la vida social. A la hora de definir aprendizaje, Davini sostiene que es un cambio o modificación duradero en las conductas previas de un individuo, siempre y cuando este cambio no sea el resultado de una maduración o de cambios vitales. Ella dice, por ejemplo, que nos cueste cuando somos grandes hacer ejercicios que no nos costaban cuando éramos más jóvenes, ese es un cambio vital y no es resultado de un aprendizaje. El aprendizaje para ella es el resultado de conductas previas y en forma duradera, es decir, sostenida en el tiempo, diferenciándolo así de otro tipo de modificaciones de nuestra conducta que tienen que ver con la maduración. Recuerdan que nosotros venimos trabajando con el tema de la enseñanza y decíamos que la enseñanza es una actividad intencional. Davini sigue esta misma línea de pensamiento, dice hay aprendizajes que son espontáneos, que no requieren que otra persona nos enseñe, pero hay otros más complejos que sí necesitan la actividad intencional de un experto en enseñanza. Por ejemplo, cómo desarrollar las capacidades de comunicación, por ejemplo, ciertas habilidades intelectuales. Y la enseñanza tiene como desafío cómo facilitar este tipo de aprendizajes que son más complejos, más abstractos. Davini va a empezar el desarrollo del tema de aprendizaje definiendo claramente que no existe un aprendizaje que sea absolutamente individual, así como no existe un aprendizaje que sea absolutamente social. Ella dice que todos los aprendizajes se mueven en un continuo, dentro de una continuidad entre dos polos, lo individual y lo social. El resultado del aprendizaje siempre es individual, porque cada persona aprende diferente a la otra, pero al mismo tiempo, en todo aprendizaje hay alguna mediación de la sociedad que está participando activamente. Y cuando nosotros ponemos la mirada enfocándonos nada más que en el aprendizaje individual, estamos dejando de lado que ese aprendizaje individual es el resultado de un proceso social muy activo y participativo. Y va a definir 6 formas en las que lo social influye en el aprendizaje individual. La primera es cuando el aprendizaje individual se produce a través de una persona o grupo que está favoreciendo este aprendizaje. Por ejemplo, un miembro de la familia o profesores o entrenadores, y esto también incluye la educación a distancia. La segunda forma en la que lo social influye en el aprendizaje individual es a través de los pares. Pares quiere decir que tienen relaciones horizontales, compañeros entre sí, hermanos, que permiten, a través del hecho de compartir actividades, relacionarse, estimular conocimientos y que además tienen como favorecedor que tienen formas de pensamiento similares. La tercera forma en la que se manifiesta esta dinámica entre lo social y lo individual es cuando un niño, una niña, un adolescente está en contacto con herramientas culturales, como pueden ser objetos, instrumentos, juguetes, eh, libros, todos ellos, si bien favorecen el aprendizaje individual, lo facilitan, generan interés, son la demostración de que hay una mediación social de alguien que elaboró ese juguete, esos contenidos que están representados y en ese objeto aparece toda la representación social. La cuarta forma en la que lo social influye en el aprendizaje individual para Davini es la participación en organizaciones sociales, que son ambientes de aprendizaje
que enseñan mucho más de lo que aparentan. Por ejemplo, cuando uno va a una escuelita de fútbol, aprende mucho más que fútbol, aprende costumbres, hábitos, disciplina, responsabilidad, trabajo en equipo. La quinta forma es la cultura social. La cultura social se refiere, Davini, a lo que son modalidades de interacción amplias, instaladas socialmente, que transmiten valores y formas de comunicación desde el colectivo social en el que viven los grupos humanos. Y la última es la disposición que genera en nosotros la sociedad para aprender a aprender, es decir, para poder continuar nuestros aprendizajes en forma permanente porque habilita en nosotros la autonomía del aprendizaje. A su vez, Davini va a decir que estos aprendizajes individuales y sociales pueden potenciarse. ¿Cómo? Nosotros podemos desarrollar mejores y mayor cantidad de aprendizajes si cuando estamos en un contexto en el cual somos enseñantes, consideramos el contexto social del que provienen los sujetos, nuestras y nuestros estudiantes. Al mismo tiempo, potenciamos el aprendizaje cuando creamos un ambiente de aprendizaje, de participación, de intercambio, de interés que lo facilite. También favorece el aprendizaje la disposición de quienes enseñan, la actitud que tienen, la pasión que transmiten por el enseñar. Favorece el aprendizaje el tipo de colaboración con el grupo que nosotros como docentes generamos desde nuestro lugar. Otro favorecedor son los recursos y las herramientas que proveemos a nuestro grupo de estudiantes para que tengan una apropiación de estos saberes culturales. Y por último, un facilitador más es en qué organización se están desarrollando estos aprendizajes. Si esa organización, ya sea una escuela o un lugar de enseñanza y de educación informal, favorecen y estimulan el aprendizaje. Todos estos elementos conforman lo que la autora denomina ecología del aprendizaje, porque interactúan entre sí. Sin embargo, la autora nos advierte que no siempre aprender es fácil, aprender requiere de esfuerzos, a veces implica desaprender algo que uno tenía aprendido mal, y por lo tanto este esfuerzo que requiere el aprendizaje implica que encuentra en quien está acompañando este proceso una invitación al interés, al asombro, alguien que proponga tareas significativas, alguien que estimule en el grupo un intercambio profundo entre docente y estudiantes o entre estudiantes entre sí, una docente o un docente que retroalimente en las tareas, que estimule, que corrija, que señale, que oriente personalmente, aunque sea en un momento de la clase, a cada uno de sus estudiantes y que lleve a generar reflexión en lugar de responder, que deje al otro con una actitud de querer reflexionar sobre su propio aprendizaje. Davini dice que siempre que aprendemos lo hacemos de una manera intensa, medianamente intensa o de muy baja intensidad, y ella dice que de acuerdo a esa complejidad que requiere el aprendizaje hay tres tipos. El primero es el de baja intensidad, es un aprendizaje que se aprende por ensayo y error, que requiere una ejercitación simple, por ejemplo, aprender a usar el compás. Es un aprendizaje de baja intensidad. Un aprendizaje de intensidad media requiere comprender significados y ejercicios que son mayormente los que se dan en el aula, por ejemplo, reconocer la estructura sintáctica de una oración. Y los conocimientos que se adquieren por un aprendizaje de alta intensidad son aquellos que requieren de nuestra reflexión y plantean hipótesis, diseños de alternativas de acción e incluso nos llevan a replantearnos desde la ética nuestra posición. Y sería, por ejemplo,
la idea de relacionar nuestros hábitos de consumo con la necesidad de proteger el medio ambiente. El aprendizaje, además, dice la autora, va unido de una manera inseparable al tiempo. Recuerden que ella comienza definiendo aprendizaje diciendo que es una modificación o un cambio en el comportamiento de quienes aprenden y que eso requiere tiempo. Muchas veces uno piensa que con haber asistido a una clase uno ya aprendió y sin embargo la autora nos dice, nos advierte que cuando estamos tratando de enseñar tenemos que pensar en una secuencia que sea sistemática, que encadene varias actividades, que sea metódica y que sea constante. La autora nos dice que si la frecuencia de la enseñanza está muy espaciada, si los encuentros de enseñanza están muy separados entre sí, disminuyen su eficacia para generar aprendizaje. Puesta a la hora de definirla, Vini dice todas las personas tienen posibilidad de aprender y potencialidades genéticas de aprender dentro de la edad y del desarrollo, pero remarca algo que ya venimos hablando desde hace varias clases cuando veíamos los límites de la enseñanza, y es que el que aprende es otra persona, la que aprende es otra persona. Y en el aprendizaje van a influir mucho los estilos personales, cómo aprende cada uno, qué experiencias previas que permiten anclar los nuevos aprendizajes o no tiene esa persona, qué interés tiene la persona por el aprendizaje que está construyendo y qué necesidades tiene de aprender. Esto ubica a la autora dentro de una posición constructivista que sostiene que el aprendizaje no se asimila pasivamente nada más que por escuchar, sino que requiere que la persona que está aprendiendo esté comprometida con ese aprendizaje y se transforme a sí misma y modifique la mente mientras va aprendiendo. Entonces va a decir que como docentes tenemos que siempre tener presente que quien viene a aprender no es un papel en blanco, es una persona que ya tiene experiencias previas y que con la nueva información y con la presentación de conocimiento que nosotros generamos, puede reconstruir, integrar o no a los conocimientos que ya tenía, puede adecuar los antiguos conocimientos, enriquecerlos con los nuevos, pero todo es un proceso que se genera en la persona que aprende. Por eso el aprendizaje es una construcción activa y esto nos interpela directamente como personas que enseñamos, porque cualquiera de nosotros que esté pensando en enseñar tiene que tener muy alejada de su idea la posibilidad de que con simplemente transmitir algo el otro lo haya aprendido. Ya desde hace más de un siglo, un filósofo estadounidense, John Dewey, decía que el que enseña, más que mostrar, lo que tendría que hacer es favorecer la reflexión del aprendiz, porque aprender es mucho más que incorporar simple y llanamente un contenido. ¿Cómo lo tenemos que pensar nosotros cuando enseñamos? Generando situaciones en las cuales los alumnos y las alumnas construyan ese conocimiento y a su vez autonomía para ir por más conocimiento, busquen soluciones alternativas a lo que proponemos, estén retroalimentados porque conozcan nuestras experiencias, nuestras valoraciones, sientan que las situaciones que generamos desde la enseñanza responden a contextos reales y con interacción social, que analicen distintas formas de representar los fenómenos, que presentemos muchas formas de un mismo contenido para enriquecer la mirada, que además nuestras y nuestros estudiantes estén acompañados en el proceso de analizar su propio proceso de aprendizaje, lo que se denomina metacognición, y que sean reconocidos, que sientan que son valorados en su individualidad, que sean tratados con afecto, que sean estimulados en su creatividad, que se trabaje su autoestima personal y pedagógica.
Para Davini, el aprendizaje más duradero, más sólido, más rico es el aprendizaje significativo, que es aquel que se produce cuando la persona que está aprendiendo relaciona el significado del contenido nuevo con los que ya tenía con anterioridad. Lo vincula con conocimientos ya incorporados, con experiencias previas y por lo tanto los comprende. El aprendizaje significativo entonces implica una relación profunda con los saberes previos que a su vez reestructura y enriquece todo lo que ya sabía de antemano nuestra alumna o nuestro alumno. Para eso tenemos que generar una actitud participativa de quien aprende, debatiendo, descubriendo relaciones, y ella lo da por oposición al aprendizaje simplemente memorístico, que se aprendió mecánicamente pero que no significó ni comprensión ni relación. Sin embargo, no descarta el valor de la memoria. Davini aclara, la memoria es fundamental para que lo que se aprendió en un momento continúe y sea base para lo que vamos a aprender en forma posterior, ya sea en lo sensorial, en lo mental o en un proceso cognitivo que implica comprensión profunda. La conservación de la memoria, sin embargo, es más relevante y es más útil cuando lo que yo memoricé, antes de memorizarlo, lo comprendí, porque fue producto de la reflexión. Y va a enumerar 4 condiciones básicas para que un aprendizaje sea significativo. La primera es que el contenido que le presentamos a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes tenga un orden lógico, que se presente de manera ordenada, que el contenido que nosotros vamos a explicar esté estructurado, no que sea confuso, mezclado, contradictorio. La segunda se refiere a nuestros estudiantes y es que tengan los conocimientos previos que le permiten asimilar lo nuevo que nosotros estamos presentando. Es decir, si no tiene marcos de comprensión en donde anclar lo nuevo, es imposible que lo pueda asimilar. La tercera condición básica para este aprendizaje significativo es que le interese, que a nuestro estudiante le interese lo que aprende. Si está absolutamente desinteresado, es imposible que aprenda. Y eso depende en gran medida de la y el estudiante. Lo que dice Davini es, por nuestra parte lo que podemos hacer es tratar de generar el interés, eh, tratar de despertar esa motivación hacia el aprendizaje, pero el responsable último de ese interés siempre es el estudiante o la estudiante. Y la cuarta y última condición es que el contenido sea aplicable. El aprendizaje entonces resulta más significativo cuando yo lo puedo transferir a una práctica, cuando yo entiendo para qué sirve. Davini va a decir que aprender a veces, aunque suene contradictorio, es más difícil en la escuela que fuera de la escuela, porque en la vida cotidiana aprendemos con otra lógica. Y ella nos invita a revisar por qué a veces aprender en la escuela presenta obstáculos. Y lo dice, bueno, desde algo que ya venimos viendo hace rato en la materia, y es que la escuela se estableció como institución hace siglos para poder transmitir herramientas de conocimiento, pero eso también la rigidizó y de alguna manera la burocratizó. Y al mismo tiempo, aunque aspiraba a incluir masivamente a la población, el hecho de que haya tanta desigualdad social también hace que la escuela incluya a algunos, pero no a todos. En la escuela además se producen algunos fenómenos que alejan a las estudiantes y los estudiantes del aprendizaje, como el hecho de ser muchísimos en una clase o que haya muchísima diferencia en cuanto al poder y el acceso al conocimiento entre docentes y alumnos, o que solo el intercambio se reduzca a los textos. Estos son obstáculos que generan monotonía, que generan uniformidad, que no favorecen un aprendizaje significativo. Última parte del texto, Davini nos invita a pensar opciones
para mejorar la enseñanza y entonces nos sugiere que ampliemos el aula, que busquemos siempre cómo trascenderla, cómo integrar otras experiencias que están en el medio social por fuera de la escuela, que seamos ejemplo y estimulemos al uso de herramientas culturales, que generemos situaciones que impliquen a nuestros estudiantes, que los involucren en la reflexión, que valoremos la diversidad que portan nuestros alumnos, la diversidad de género, étnica, de clase social, personal, que al mismo tiempo creemos un clima de clase que propenda a la colaboración, al intercambio, que ubique como constructores del conocimiento a nuestras alumnas y alumnos y que seamos ejemplo de lo que pedimos, que nosotras mismas, docentes, nosotros mismos, trabajemos en equipo con otros docentes y que ellos puedan vivenciar cómo quienes enseñan son capaces de participar en conformación de equipos de trabajo como se pide a los mismos estudiantes. Hasta aquí el texto de Davini. Hasta la próxima.